6 de junio del 2026 y tenemos la portada de nuestro periódico Panorama, tal como es. Y vemos que dice ahí que el juez descarta homicidio voluntario en el caso Jet Set y envía a juicio de fondo. El Ministerio Público irá por la pena máxima. El abogado Giancarlos Martínez informó que el tribunal autorizó embargos por hasta 500 millones contra los hermanos Espaillat, Antonio y Maribel, en el caso Jet Set, mientras el Ministerio Público asegura que los peritajes confirman una clara negligencia, por lo que solicita la pena máxima en juicio de fondo. Conversábamos sí, exacto, conversábamos de esto en el día de ayer, que de verdad es lo que dice todavía el código, que entrará en vigencia el nuevo código penal a partir del 4/6. No es retroactivo. No es retroactivo, es correcto. Miren, vámonos con la siguiente información que ha sido noticia desde anoche y hasta hoy. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Y son las condenas en el caso Coral. Lo tenemos, sí, así es. No sé si tú tienes la que va pasando. Ahí está. Ayúdame, Javier, por favor. Repartieron años por mucho. Sí. 20 años de prisión para Adán Verónica Cáceres Silvestre, para Juan Carlos Torres Reuniú y Rafael Núñez de Asa. Además, deberán pagar una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público. Pasamos a la siguiente, que son 15 años de prisión para Julio Camilo de los Santos Viola y para Rosy Maybelín Guzmán Sánchez, la pastora, y también fueron condenados al pago de multas e implicados en delitos de corrupción y lavado de activos. Seguimos con la siguiente, 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Yehuanán Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez, hallados culpables de distintos delitos vinculados a corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ahí ya están quienes hacían las operaciones con ellos. En la anterior estaban los directores, Adán Cáceres, el subdirector de los Santos Viola, y aquí están todos los que eran parte de la estructura. Y 5 años a Girón. Ahí viene el siguiente. ¿Que ya pasaron? Raúl Alejandro Girón Jiménez, el que hizo el featuring, con 5 años de prisión, fue declarado culpable de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, incremento patrimonial y lavado de activos. Hay que decir que esos años están como prisión cumplida. O sea, él no va a hacer reclusión. En el caso de Girón. Pero miren, según el Ministerio Público, por el tema de la colaboración. Y los que estuvieron, Anabel, y los que estuvieron durante el proceso cuando se les dictó medida de coerción, antes de que se le variara la medida, ¿eso se contabiliza de los años que la prisión, sí. Pero tú sabes que es lo más importante. Incluso cuando le dan prisión domiciliaria. Cuando le cambian. No, la domiciliaria no. ¿No se contabiliza? Sí, porque en el caso de Girón, en el caso de Girón, por eso, claro, todo. Prisión, ya sea en reclusión, en un reclutorio o prisión. Tú sabes que para mí la condena más importante es la de Girón. ¿Tú sabes por qué? Porque fíjense algo, a diferencia de los otros casos, este señor fue condenado culpable, aunque no va a cumplir la pena los 5 años porque ya lo cumplió. Porque ya lo cumplió, pero estuvo preso. ¿Los otros casos que han colaborado? Exactamente, porque ¿qué han hecho con los otros casos que han colaborado? Todo, nada más no es Mimilo, hay muchísimos otros casos. Legalmente moral. ¿Qué es lo que han hecho? Simplemente, bueno, como fulano colaboró, te saco del expediente, ni siquiera tú vas a juicio. Pero en este caso, como esta persona, al igual que otros, fueron parte de ese entramado que desfalcó al Estado según el Ministerio Público, porque todavía creo que va a apelación, ¿verdad? Y después de otro sitio. O sea, pero mientras tanto tienen eso en la costilla. Ahora, eso es lo que nos gustaría a nosotros, que aunque tú colabores, diga en un expediente o ahí diga en una sentencia, usted es culpable y fue condenado a tal cosa, independientemente de que te hayan ayudado con una menor pena porque colaboraste. Ok, Omniel Gustavo Simón. Vamos. Mira, en el año 2020, Gustavo Ramírez Merán, que está de frente aquí a mí, y yo. ¿Lo condenaron? Hicimos la primera denuncia relacionada con el caso de los generales. Guay. Una denuncia que Repite llegó la fecha, por favor. en el 2020 a un punto tal que nos amenazaron e intentaron atentar contra nuestras vidas. En este gobierno nosotros denunciamos que ese grupo que está preso hoy, primero nosotros teníamos la primicia de que se estaban investigando.
pero a ellos también le llegó la primicia. Y en una casa de Alameda, estoy hablando del sector, en octubre de 2020 planificaron dos cosas. Número uno, atentar contra la vida de la señora Miriam Germán, que era la procuradora en ese momento. ¿Qué? O número dos, secuestrarla. Ellos eran una de las dos. Pero en ese momento ya era jueza. ¿Pero ¿verdad? quién tú estás diciendo? No, ella era la procuradora. Ya, ok. Lo que pasa es que ya ellos tenían desde adentro la información que se había iniciado la investigación y que esa investigación llevaría a que los arrestaran. Ah, eso fue después del mes de julio del 20. quiero Acuérdense que Luis llegó en el 20, en Exacto. agosto, Sí. y yo estoy hablando Te de quiero hacer octubre, una pregunta. finales de octubre. Tú dices que ustedes a principio del 2020 o 2020, pues, Yo estoy hablando de octubre de 2020, Octubre cuando del el gobierno 2020. tenía 2 y tantos de meses. ok, ya. ustedes dicen que fueron amenazados porque tuvieron conocimiento de que ya ustedes manejaban la información, pero fueron amenazados por autoridades del recién gobierno. No. Por eso, general, le dije, por ese mismo grupo. Eso es lo que él dice. Por Ok. ese grupo. Y en ese momento, yo incluso traje un videíto porque me puse a buscar aquellos comentarios, tanto de Gustavo como los que hacía yo en ese momento, denunciando lo que estaba pasando con esa gente. Señores, ese caso es tan terrible que un ayudante del general Cáceres Silvestre, que se llama Roger Pérez Núñez, que está condenado ahí a 10 años, devolvió 1.000 millones de pesos. ¿Ya tú sabes lo que tiene? Y en ese momento, cuando nosotros hacíamos la denuncia de la famosa Hacienda Madre Tierra y todas las empresas que estructuraron y construyeron para robarse más de 10.000 millones de pesos. Señores, ahí se habló tanto que en su momento se habló, y esto no es ciencia ficción como algunos creen, se habló de una de las casas ahí en Colinas del Arroyo, donde vive Nadia, que la construyeron... Colinas del Oeste. Colina del Oeste, perdón, que construyeron una platea abajo donde había una bóveda bien grande y no era para guardar espejitos. Esos señores desfalcaron el Estado Dominicano por mucho. Yo dije en ese momento que el presidente Danilo Medina era un irresponsable. Porque no me digas tú a mí que el hombre que anda desde que amanece hasta que se acuesta detrás del presidente, ese es su único trabajo, estructure el robo de más de 10.000 millones de pesos y el presidente ni se dio cuenta. Que uno de sus hermanos, llamado Alexis Medina, le haya dado en la madre al presupuesto nacional y él no se ha dado ni cuenta. Que sus asistentes, hay uno de ellos, un asistente cafetalero de Danilo, su única función fue los 8 años darle café a Danilo y cargarle el maletín. Asistente cafetalero, ese era su trabajo. Tú estás pasado, Miguel. El tipo se Pero yo compra... pensé que era- Yo que estoy era creyendo agrícola, Yo estoy sembrado. pensando No. que era que que él era un hacendado. No, que no, producía no. café, Él que le pasaba exportaba. café a Danilo, ese ¿Y era su quién trabajo. era ese? Uno de ellos, él sabe. Sí, Y ese el bonitillo, tipo, el bonitillo. ese tipo se de la compró... dirección política. Sí, ese mismo. Ese tipo se compró una casa en El Mirador y se compró el solar de atrás que salía a la otra calle. O sea, una casa de calle a calle, cuando su único trabajo era pasarle trabajo a Danilo, pasarle café a Danilo. Y yo no sabía que el pasarle café al presidente producía tanto dinero. Señores, estamos hablando que todo el entorno de Danilo, y busquen las investigaciones del Ministerio Público, hablaban siempre de que el presidente de la República tenía conocimiento en ese momento de las cosas que hacía su entorno. Por eso nadie comprende aquella sin razón de Danilo, de cuál corrupción, como que cuál maldita corrupción, la que había en tu gobierno con toda tu gente. Y por cierto, para finalizar, dos cosas. Primera, yo he criticado muchas veces al Ministerio Público. Quiero felicitarlo. Quiero felicitar a Jenny Berenice. Quiero felicitar a Wilson Camacho. Quiero felicitar hasta a Miriam en su momento, aunque no fue ella la que llevó la investigación. Pero debo felicitarlo porque tuvieron la actitud de que eso llegara hasta el final, aunque los amenazaran de muerte. Y aunque esa gente tuvieran poder económico, armas, tigres, ellos siguieron hasta el final. Yo creo, como dice Delvis, que los procesos deben ser bien llevados como este. Esas condenas, yo me imagino que anoche, Wilson Camacho, Jenny, ellos se sintieron felices, pero no por el mal,
sino porque dentro de este proceso muchas veces le hemos tenido que dar duro. Wilson dijo que era una condena ejemplar. Ejemplar, señores, porque muchas veces hemos dicho que ellos han hecho disparates, pero en esta Para ocasión no. reivindicar ellos mismos el sistema, que uno tanto Le los faltó cuestiona. el juez también. Por la porque a falta veces Y el de juez- piden algo y las el juez juezas. hace lo que da la gana. Eran 3 Era jueces. colegiado. Finalmente, Anabela, un minuto más. Yo traje un video del 2020 de las denuncias que hacíamos nosotros contra estos bandidos. Pues yo veo a Danilo ahora diciendo que en el PLD se vivía mejor, pero no con un dictador como él. Claro, porque, señores, el gran problema de nuestro país ¿Cómo era que él decía? que en el PLD se vivía mejor. Claro, ahora, porque Danilo está utilizando un instrumento que le ha dado beneficio a los políticos dominicanos. ¿Sabe cuál es? La mala memoria de este pueblo. En el 2004, nosotros salimos de Hipólito como el peor presidente de la historia y en el 12 casi gana. Casi gana en el 2012, porque aquí este pueblo tiene mala memoria, se le olvida la vaina. Hubo que tumbarlo. Memoria contra el olvido. Ponme un chin del video nada más. Un poquito de libras tenía ahí Anabel. Tú. Sí. Tres Y más, Gustavo tres mucho, más. y Gustavo mucho más joven. ¿Cómo? Pero Vamos- miren, pero miren vamos- este video. Vamos a ver. Ese señor lo que hablaba, igual que Danilo, no sabía de la corrupción, pero mira Cáceres. Vamos a ver. Sobre todo tenemos que agradecer a Dios en primer lugar. Nuestras convicciones de fe han marcado nuestro paso y nuestro accionar en todo este tiempo de servicio. A mi derecha, en mi escritorio, puede verse siempre la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros queremos agradecer al señor presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, el almirante Sigfrido Pared Pérez. A veces solo agradecemos a los superiores que nos han dado la mano, pero realmente los responsables de impulsar la carrera de cualquier militar son sus subalternos. Ustedes escucharon ese señor que en el lado derecho de su escritorio él tenía ¿qué? Una Biblia, la misma Biblia dice, no robarás. Parece que esa parte él no la había leído. El señor Cáceres se convirtió, y no en el quizás, en el militar más poderoso. ¿Quién era ese? Mira, que tu estaba hermano hablando? mayor. ¿Quién Dice que era estaba ese? grueso tú, Orniel, ahí dice Ricardo. Muy Tú gordo, pareces muy un gordo. viejo ahí. Muy Su gordo. hermano mayor. Un su viejo. hermano mayor. Destruido Otra estaba. Mira, Abatido de lechosa con melón Muy. y granadillo. Muy. mira. Usted no salió ahí. No Lo importa. editaron. La memoria de la lucha de esa época está ahí. Realmente esos jóvenes militares, generales y oficiales, un poco algunos subalternos, no todos oficiales superiores, vamos a seguir a asumir que Danilo no sabía. Abusaron de la confianza de Danilo Medina. Y aunque todavía hay temas que no están plasmados en una sentencia ni en el expediente, que son graves, y algunos andan por ahí cubiertos de impunidad. En Alameda, tengo aquí exactamente, encontré la conversación con la persona que me dio la información en el momento. Se reunía en Alameda, en Santo Domingo Oeste, la fuente me decía, te puedo avisar cuando lleguen. Son todos militares. La casa de un militar, no sé cómo se llama, él no vive ahí, hay un haitiano que me da las informaciones. La casa de reunión. La casa de reunión, en esa casa, hay algunos todavía que andan ahí con uniforme. Yo me voy a mudar de por ahí. En esa casa, no, lo que pasa es que en Alameda hay temas con oficiales que se robaron viviendas de Le narcotraficantes. estoy diciendo que me voy a mudar de por Se ahí. quedaron con ellas. Y no, de mucho nivel. Entonces, Siempre se han robado esa vivienda. en una de esas reuniones se planificaron cosas muy serias. Una especie de conspiración militar. Eso, a raíz de esa denuncia, y Ogniel, unas horas después, llegó a mi casa una persona con mucho poder, Con muchísimo poder. por instrucciones del presidente de la República, a colocarme, en el caso mío, seguridad, y yo me negué, y a Ogniel le asignaron. Ah, fue por eso lo tiro. Sí, es que no fue un relajo. O sea, que te mandan a tirotear y después te mandan a poner No, es que no es el gobierno. No. Ok. Es que nosotros hicimos la denuncia de los militares del grupo Que estaban del conspirando, presidente una Medina. reunión seria. Ok. Y ahí planificaron de todo, cualquier cosa, incluyendo raptar
a la Procuradora de la República en ese momento. Entonces, pero son Pero ladrones son el guapos. diablo. señores, fue un tema muy serio. Ladrones guapos. Es a raíz de eso que a O'Neill le hace un atentado. A mí me desbarataron el cristal de atrás del Jeep Rubicon que tengo a las 8:30 de la mañana, el 27 de febrero. Pero con una piedra. Sí, dos unidades de motores. O sea, pasaron y le entraron a pedra. No, pero claro, en un semáforo. Sí, porque era una advertencia. Me desbarataron el cristal, rompieron el cristal de atrás del Y le vehículo. podían haber pegado, claro. Pero lo de O'Neill fue peor. Sí, claro. Entonces, esa presión y esa situación la vivimos de manera seria. Hasta que un buen día fuimos expulsados formalmente del medio. canal donde hacíamos el programa. Pero expulsados, ¿eh? Se van de aquí los dos. No, sí, ustedes no pueden salir al aire. No pueden salir al aire, se me van de aquí. Entonces, la sentencia es ejemplar porque esos guardias de diferentes instituciones se asociaron para desfalcar este país de manera inclemente, inmisericordia. Lo que Oye, están ahora que se miren en ese espejo. No, es muy bueno que uno lo diga. Se lo estoy porque diciendo. si estos Va, robaron, Simón. Lo que viene. Vamos. Lo que Mira. están ahora, que Simón. se miren en ese espejo. que se miren Mira. todos. Porque en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se agarraron eso, pero son cosas que siempre se han hecho, que se siguen haciendo. Lo que pasa es, como me decía ahorita O'Neill, hablando nosotros fuera de cámara, es que se le fue la mano. Mira, mi opinión sobre el caso. Hay uno que anda comprando una finca, perdóname, ahora, que anda con $1 millón en efectivo comprando una finca. Pues usted no coge. Le barataron Yo el no tengo vidrio. miedo. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Pues continúe, anda Y comprando los una ladrones de finca. ahora que sepan que yo no tengo miedo. ¿Quién es que está comprando la finca? Anda un informado ahí, un delincuente comprando una finca con $1 millón. Vamos, Simón, En por efectivo. favor. Adelante. Mira, te decía que ciertamente es una condena ejemplar. Eso lo voy a trancar yo. No solamente se habla de entre todos más de 100 años de prisión, veo 20 por 100 un lado, 15 por Como otro. 170. Hay varios de a 10 años, otros de a 5, cuando tú sumas hay más de Y 10 hay o 15 Simón, personas. descargado también hay. Y creo que también que dispusieran la devolución de 5,000 millones de pesos también, sumado a esta condena, es lo que hace esta condena, Sí, una no lo condena gastaron. ejemplar. Ciertamente en otras ocasiones se ha dispuesto la devolución del dinero, pero las condenas con cárcel no han sido las mismas. Lo habían dicho algunos compañeros en otras ocasiones. Yo decía ciertamente que tal vez no era la condena correcta en esos casos pasados, pero que se había avanzado bastante en este tema porque por lo menos estaba recuperando dinero y que había muchas cosas que podían mejorar y que podían seguir mejorando hacia adelante, y aparentemente las cosas están mejorando porque esta condena ha sido bien valorada por todos. ¿Y no será que ahora sí pudieron mostrarle a los jueces las pruebas de la Claro, acusación? porque no, en las otras to- ocasiones no han todo- podido todos los casos no son demostrarle a los iguales, jueces. obviamente. No, lo que te quiero decir es eso, o sea, si tú les muestras, por eso que decimos, señores, a los jueces, que el propio Ministerio Público se encarga de desacreditarlo, a los jueces, lo que pasa es que a los jueces tú tienes que llevar la prueba. Por ejemplo, anoche, ¿qué decían ustedes? Que el señor Wilson, ¿verdad? Camacho. Wilson Camacho y Jenny Felipe, ¿verdad? Y aplaudieron a los jueces. Pero con otra sentencia han acabado con los jueces. Sí, claro. Algo que no está bien. Mira, déjame decir algo Sí, para la ciudadanía. ajá, para nadie. Lo grave de todo esto, por ejemplo, que en el caso del general de los Santos Viola, en la sentencia, en ese caso él arrastró a su suegro, a su esposa, a sus 2 hermanas, están condenados todos ellos. Lo grande del caso, no, ellos se hicieron cómplices. No, estamos de acuerdo, pero ¿cómo tú arrastras a tu familia? Pero una cosa es que completa? le dejaron proponga arrastrar, ¿o no? y otra, una cosa es condenados que, pero se dejaron arrastrar. Mira, cuando uno ve este tipo de sentencias, uno por un lado se alegra, porque como bien dice O'Neill, nosotros aquí hemos cuestionado mucho, hemos emplazado mucho al Ministerio Público y al sistema de justicia frente a los casos de corrupción. Y hemos hablado mucho, por lo menos yo, de que se siga el debido proceso y de que no sea incidente durante la recolección de pruebas, de evidencias, no se vuelen los pasos que se corresponda para que por fallas técnicas jurídicas no exista luego impunidad, porque nunca habíamos tenido sentencias ejemplares. Si se siguió el debido proceso, si efectivamente hubo pruebas contundentes que los jueces entendieran que eran de suficiente peso para ser juzgados, qué bueno. Felicidades al Ministerio Público. Ahora bien,
Ojalá y esa práctica siga siendo igual, porque tú no puedes tener un testigo estrella para un caso y luego entonces hacerlo una persona moralmente legal, Claro. porque delató y de lo que me robé devolví un poquito, y en otros casos entonces aplicar Legalizar el justicia. robo. Entonces, en este sentido, felicitar y respaldar al sistema de justicia, pero por otro hacer un llamado de que se siga aplicando en la justa medida y de forma correcta justicia en todos los demás casos de corrupción, y que esto sirva de ejemplo. Lo penoso de este caso, que sean quienes están llamados a preservar el orden, la seguridad, a velar por la cosa pública, y personas de la entera confianza de un jefe de gobierno, de su más íntimo entorno, que sean los que estén involucrados en situaciones como esta, porque yo no tengo los elementos para decir que Danilo sabía o no sabía. Ahora, ese tipo de acciones dañan la moral de quien dirige la cosa pública, de la marca de partido que está en el momento en ese gobierno, y desacredita el sistema mismo, y por eso la falta de credibilidad que tenemos nosotros los dominicanos hacia las instituciones y hacia el sistema, lamentablemente. Bueno, Por eso fue que yo le dije a Danilo, cuando ellos perdieron las elecciones en el 2020, que al PLD no le convenía como marca que él fuera su presidente, que él tenía que ir a los tribunales y enfrentar la justicia, porque muchos de esos expedientes mencionaban su nombre. Cuando él diera el frente y dijeran, yo estoy aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué que están hablando? ¿Saben qué iba a pasar? O dos cosas. O lo iban a someter de verdad, o iban a dejar de ensuciarlo. Pero como él se escondió detrás de las 3 letras del PLD, no dio oportunidad que se demostrara una cosa o la Una otra. pregunta, Pero yo creo que la justicia una le pregunta. correspondía ¿Qué a la hacemos justicia con Luis entonces? Pero por eso digo, yo creo que a la justicia a la que le correspondía. Porque ahí está el caso Senasa, un ejemplo. Pero por eso Y No, otros no, casos. no compare, No, no compare, mira, no oye, compare, ¿por no qué te lo compare. digo? ¿Qué Yo te hace lo le digo. dormía con Danilo Perdón, No, pero ¿qué hace le vivía con Danilo Medina? no, eso no es verdad, no dormía. No vivía con Danilo No, pero es que oye, ¿qué es lo que pasa, Pero lo que Gustavo? yo quiero Es decir que no es- podemos decir, mira, no podemos decir que en aquel caso Danilo tenía conocimiento y el de ahora Luis no va a tener conocimiento. Mira. Ahora, yo soy de los que creo que Luis no tiene que tener conocimiento de eso. Señores, como Carlos- también creo que Danilo tampoco. Ahora, aquí hay gente que nosotros sabemos y no hemos hablado de este bandido, ¿cómo que se llama? De la Cruz Vaina. Alejandro Cruz, el de por Leonel. ejemplo, que se ponía el mismo con 2 teléfonos que estaba hablando con Danilo y la gente, los funcionarios le cogían miedo. Por eso yo digo que yo no tengo los elementos para decir que el expresidente Danilo Medina tuviese conocimiento o no. Como también digo, bueno, se implicó, se sonó mucho el nombre de él, ya le correspondía al Ministerio Público, conforme a las declaraciones que dieran, llamarlo a dar Claro. declaración o no. Vamos a Ahora, cambiar de tal tema, vez el señora. error del expresidente Danilo fue no haber salido a tiempo a enfrentar Cuando eso y Simón a cruza lavarse por la mano. Lincoln da miedo porque es una persona cercana a su Mira, Vamos a seguir, venga. Dame un Digo, yo de creo que orden. te Mira lo que olvido te voy de- a decir para cerrar el debate. Yo no sé si Danilo es culpable o no, porque quien debió responderlo era él. Nadie más. Él tiene su boca. Él sale todos los domingos a hablar pendeja. Yo no estoy de acuerdo con tal vaina. Yo no estoy de acuerdo con tal vaina. Yo no estoy... Porque él no salió en ese momento y dijo que él no estaba de Por eso es acuerdo. que te dice lo que te dice. Ahora, sí. Es un presidente de la Ahora, República. muy malo. Ahora yo te voy a decir algo. A mí no me gusta hablar de esto porque ahorita te quieren circunscribir en un, ¿cómo se llama? Como En que un lo quieren grupo. personalizar. En un grupo. Ahora, las cosas tienen que ser dichas. En el año 2000, a Leonel le metieron a Simón Lizardo preso. A Ivanjó, preso. A Félix Bautista, preso. A Diandino Peña, preso. A Luis Chaustin, preso. ¿Qué hizo Leonel? Fue él. Agarró, se puso, oye, yo no Mal soy por él leonelista, he también. peleado 2000 veces con Leonel. Se Mal por puso él su también en ese testículo momento. y arrancó para la procuraduría. A Porque él- intima- a son intimar temas a- elementos perdón, diferentes. porque la gente no va a entender lo que estoy hablando. Totalmente diferente. Vamos, Perdón. vamos. Él arrancó para la procuraduría. ¿Por qué? Porque él vio que era un tema con él. Y dijo, yo estoy aquí. Ustedes metieron preso a mis funcionarios. Tránqueme a mí. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Se acabó la persecución política. Porque fue intimado. Entonces, Danilo debió ponerse en sus testículos. Porque, señores, a Leonel no fue un hermano que le metieron preso. A Danilo sí. 2 de sus hermanos. Y había otra que estaba a punto de caer presa. Que esa se salvó. Que debieron también meterle mano. Ahora en el 2000 estaban a 2.000 pesos. Vamos. Los carnets del DNI costaban 2.000 Miren, pesos en el año 2000. vamos a Para que ustedes vean cambiar- cómo estaban las Fuerzas Vamos Armadas. a cambiar de 2.000 tema. pesos costaba un carnet. Esta mañana. Yo sí. Vamos a seguir, señores. Esta mañana. ¿Qué pasó? ¿Llovió? En exclusiva, ¿Cómo el que sí, panorama Gabriel? de la mañana, nuestro programa hermano,
No me hagan hablar, porque ustedes saben que con ustedes Habla. aquí no van a venir. Habla. Entonces le dieron la entrevista No, pero exclusiva. y tú sufriendo. No. Gracias a Dios. Después de 2 años que no había hablado con ningún medio, eso es lo que tengo entendido, pues 2 años. eso es lo que me dijeron. luego- Pero la ¿cómo un campaña. político Lo de la puede estar campaña. 2 años sin hablar con los medios? Habla Hay todos los días mucho. con Pregúntale a amicito. Danilo, No, que no, duró no, 4 no. escondidos. Y Pero ganó Luis 2 habla, veces. Luis habla casi Hablar visual con los... del Hacer presidente. entrevistas, Vamos, porque hablar con los medios es exacto, otra cosa. exacto. Porque él habla con los Tenía medios. 2 años que no Entrevista. daba una Que no entrevista daba o no daba una entrevista. exclusiva. Exacto. Una exclusiva. Vamos a ver algunos de los cortes de la participación del senador del distrito, Omar Fernández. Adelante. Omar, el gobierno acaba de aprobar pues un asunto que el gobierno ha establecido como unas por el impacto de la crisis, unas medidas impositivas, tributarias, y dentro de esas medidas hay algunas cosas que tú habías venido planteando hace un tiempo importante, como el tema del anticipo y el tema de la indexación salarial. Conocer tu opinión sobre esas medidas que el gobierno ha anunciado. Bueno, arrancamos duro, Elvin. No, que va. A ver, el Poder Ejecutivo presenta lo que le llaman un plan anticrisis y pro crecimiento, que en realidad es una reforma. Y hay que llamarle de esa manera porque toca temas muy puntuales que la convierten en una reforma y como tal debe pasar por el Congreso Nacional. Debo decir y reconocer y valorar acá en este espacio que vi muy bien en que en esta propuesta se plantea eliminar los anticipos para las microempresas. Qué bueno, enhorabuena y lo felicito, porque venir aquí a este espacio y decir que todo lo que plantea esa reforma está mal, no sería justo. Cuando vi que se aumentaba esa base de 34,000 y tantos a 39,000 y pico, oye, qué bien. Me parece que es un reconocimiento implícito de que hacía falta reconocer lo que manda la ley. Lo que pasa es que la ley no te dice que me deje un chin de indexación. Que mañana miércoles 17 de junio el Tribunal Constitucional estará conociendo en audiencia el recurso que sometimos hace ya más de 3 meses, la oposición unida. Ahí participó mi amigo Charlie Mariotti del PLD, participó el diputado Raposo del PRD, el diputado Wessing Chávez también lo firmó, todos los legisladores de la Fuerza del Pueblo, del PLD, etcétera. Hicimos un esfuerzo, entendimos que había que dejar a un lado partidos, banderas. Escuchamos parte, no lo dejamos Dos, tres, completo. cuatro. Te me nerviosa conmigo aquí. Porque tú hablas arriba de todos y entonces ellos tienen Yo miedo soy de lo la que única. tú dices. Lo que tú dices salga al aire. Bien, miren, ahí Omar habló Voy a con empezar a relación cobrar ahora. a las medidas de la crisis impuesta por el gobierno, que realmente es una ligera reforma. Simón, adelante. Mira, él valora positivamente en conjunto lo que fueron las medidas del gobierno y se suscribe con lo que la mayoría de gente ha dicho, que las medidas en su gran mayoría son positivas, obviamente no al 100%, porque ninguna medida que venga a recaudar fondos va a ser perfecta, pero él valoró la mayoría positivamente. Lo único que a mí me extraña es que él la valore positivamente y el presidente de su partido, Leonel Fernández, haga todo lo contrario. Entonces, como que ahí hay una disyuntiva entre ambos No y está muy bien debería eso, al contrario. debería de haber, no, porque democracia, pero Está muy bien. los partidos se rigen por una una línea. línea Claro. y el que está en un partido lo sabe. Pero y eso no está en los estatutos de los partidos. O sea, No. son temas políticos. Abel, por Pero la ejemplo, gente y puede Francisco diferenciar. Javier piensan totalmente diferente. A De Pero hecho, ejemplo, el cuando PLD. son No, pero temas eso de son otra nación, cosa. temas país, regularmente los partidos emiten una opinión mediante una línea política. De hecho, él en la Y él- los demás deben de seguir Él esa en la línea. entrevista porque es lo que resaltó sé. que él tiene ese ejercicio No hay gobierno en el Bueno, mundo en con este el- momento. Políticamente, o sea, políticamente, tanto Simón y Nadia, estoy de acuerdo con ellos, o sea, que cuando tú perteneces a un partido político y hay una Y la máxima autoridad una habló. situación como esta, ¿verdad? O un tema como este, se supone que deben de seguir los lineamientos. Lo que pasa es que en la Fuerza del Pueblo está más que claro, o sea, que hay una situación de un grupo que Esa es tu entiende... interpretación. Bueno, pero y no sé por qué hay que aclararlo, porque soy yo que estoy hablando. No, porque tú dices está más que claro. Entonces, pero, Sí, es verdad. pero Mucho esa más es mi que opinión. Pero es tuya. Pero es que yo no sé por qué hay que decir que si ese, Cuando claro tú que esa dices es la que mía, está- porque soy yo que estoy hablando. Ahora, Pero
Perdón, Cuando soy tú yo que dices estoy hablando. Está más que claro, tú dices que Pero es que algo está más que generalizado. claro y te voy a explicar por qué. O sea, ¿cómo es posible que el líder de ese partido, Leonel Fernández, tenga una presidente. posición contraria a la que tiene el senador del distrito? Un senador importante. Entonces, hay muchas cosas, señores, que tú la ves dentro de la fuerza del pueblo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí tenían más de una semana muchísimos dirigentes de la Fuerza del Pueblo hablando de que es mentira y que es una campaña en contra de la Fuerza del Pueblo, la renuncia. Omar va humildemente y dice y habla claro sobre ese tema y dice que hay que hacer una revisión para ver qué es lo que está pasando. Lo tenemos ahí. Porque realmente eso está ocurriendo. Bueno, pero las cartas de la como renuncia están ahí. también dijo que no se o sea, todavía no tenía la autorización de su partido para salir a recorrer el país, para fortalecer el partido. En ningún momento, Vamos. algo extraño, que en ningún momento escuché que dijo, fortalecer el partido para que el candidato y Pero presidente ¿cómo fue que sea él dijo Leonel que no lo Fernández. dejan salir? O sea, eso se dejó así al aire. Yo entendía que para eso tiene que haber internas dentro del partido, aunque Pero ahí, Pregúntale, ahí tú nos interna es que es pregúntale, más fácil ganar. Perdón. Pregúntale eso, que tiene que haber una interna, ¿cómo se llama? Fernando Fernández. Pregúntale a Roberto Rosario y pregúntale a todos los dirigentes de Adamés Fuerza del Pueblo Jiménez. que van todos los días a los programas a decir que están recorriendo el país y trabajando No, por Leonel no Fernández necesari- para que sea el No candidato. es necesariamente una interna, pero la ley establece 5 espérate, modalidades pero para elegir los ¿cuál es la candidatos. modalidad de la Fuerza del Si Pueblo? no se eligen mediante una de esas 5 No se modalidades, decide no hay candidato. por Ahora, en su por momento- encuestas, en su momento- por aclamación, Claro, asamblea de claro. delegados, por unas internas, o abiertas. o abiertas, Primaria. evidentemente bajo las modalidades y los reglamentos que ha establecido la Junta Ajá. Central Pero Electoral. para determinar una de esas, tiene que haber un proceso también Interno. Entonces, Ok. pero ahí con más Yo razón. entiendo que Omar quiere ser En candidato. el Pero ahí caso con de la más Fuerza del razón, Pueblo hay una perdón. opción que no sale, que es tener el apellido Fernández. Él lo dijo aquí, vamos a Perdón, escuchar. no, yo Ya creo eso- que no, miren, ya miren, es un miren. comentario Yo quiero aclarar algo. politiquero. Porque aquí, si a eso nos vamos, en todos los partidos políticos, por lo menos los grandes, hay hijos de dirigentes Como es normal. que tienen posiciones a lo interno. Los Eso. Peña, por ejemplo. Bueno, y Claro. tú tienes, Los por Peña ejemplo, Gómez. Wellington Arnaud fue hijo de un dirigente. Tiene sus Claro. propios méritos y el trabajo está ahí. El Claro. propio Yayo. Faride. Tú tienes a Faride. O sea, eso no es... Pero ninguno de Pero esos eso- padres aspiran a presidente. ¿Cuántos No, candidatos ni hay en ellos cada tampoco. partido? Porque no van a Dime. votar Claro por que ellos. no. Ahora bien, yo entiendo que aquí hay una situación de que el presidente y líder de ese partido es el papá Claro. de el Que candidato. va a ser el candidato. de Vamos un a ver grupo el que segundo promueve corte, una vamos a ver el candidatura segundo del corte. hijo. Adelante. Pero ¿por qué quiere Omar ser presidente de la República? O sea, un muchacho joven que está en su prime, que ya fue diputado, que es senador. ¿Por qué quiere ser presidente de un país que tiene tantos problemas, tan complicado, que no agradece ni guarda rencor? Y ahí mismo también hay quienes plantean Leonel presidente, Omar vice. Bueno, ante tu primera pregunta, lo primero que quiero aclarar es que a mí no me gusta pensar en términos individuales. Siempre me gusta decir por qué la fuerza del pueblo quiere llegar al gobierno. Aquí, el mensaje más terrible que yo podría mandar, o que podríamos mandar de la fuerza del pueblo, es que esto es un principado, que tenemos un reinado, que primero va el rey, después va el príncipe, o que pueden ir los dos juntos. Es una herencia. Y nada de herencia. Yo, de hecho, he tratado con mucha modestia que, entendiendo de quién soy hijo, hacer todo lo posible para que se me identifique y se me conozca y se me reconozca por mis propias ideas y por mi propio camino. Que sí, mucha gente podrá decir, bueno, hijo de Leonel, la tenemos más fácil que mucha gente. Seguro que en algunos aspectos le he tenido más fácil. Y también te aseguro que en otros aspectos mucho más difícil. Porque me miden con una vara que no miden a nadie. Y la constante comparación con un hombre de la magnitud y la dimensión de Leonel Fernández, te imaginarás que no es poca cosa. ¿Sientes tú que hay una rivalidad interna entre el liderazgo de Omar Fernández y Leonel Fernández? Y entonces la segunda, una vez respondas esa, ¿Omar o Leonel? Sencillito ahí. Bueno, ante tu primera pregunta, lejos de rivalidad, te diría que hay una perfecta complicidad. Y además nos complementamos hasta más no poder. Yo creo que puede convivir perfectamente el tener un liderazgo maduro, experimentado, sagaz, preparado, como el de mi padre. Y puede convivir eso perfectamente con una nueva generación, con la fuerza y la energía propia de la juventud, con nuevas ideas, con una experiencia legislativa también que acompañe una que ha tenido bastante tiempo en el Poder Ejecutivo. O sea, yo creo que se complementa a la perfección. Creo que son dos visiones que pueden perfectamente convivir una con la otra y además aportar a la mesa
distintas visiones que perfectamente podrían ayudar a que la República Dominicana avance, porque es que yo creo que ni yo me sé todas las verdades y quizás el viejo necesita también escuchar algunas cosas que podrían ser distintas. Y tu segunda pregunta, perdón. ¿Omar o Lionel? Omar y Leonel, qué conveniente que se me está olvidando. Pero yo te lo recuerdo. Bueno, te diría que según él, somos los dos, porque el año pasado, en el Día de los Padres, estuvimos hablando con zapatos y tenis. Ah, sí. Y yo, como buen hijo que trato de no caer en ganchos, esperé que él respondiera primero. Y ante esa pregunta, él levantó el tenis y el zapato. Así que yo le sigo, los dos. No, Simón te respondió. No hay forma de que diga que Lionel va a ser presidente. Está el padre. Cualquiera cree que Pero no hay forma de que Omar diga que Lionel va a ser ¿Verdad? presidente. Parecería que tú mandaste la Pero en pregunta. la Biblia Pero nadie como llega al tampoco- Padre si no es a Como través de él. tampoco Leonel ha dicho que debe ser Omar o que debe ser él. Leonel habla de su partido. No, pero Pero Leonel mira, dijo que las pero, encuestas todavía Pero yo no, creo que no, está no, muy eso es bien. otra Mira, cosa. si Eso lo es está, otra cosa. mira, si sea de Eso es otra maldad, si sea cosa. que se están matando, si sea una estrategia, está muy bien, porque al final ¿Tú crees están que está hablando muy de la bien? fuerza Y la del fuerza del pueblo. pueblo no Tengo- crece. Está muy bien. No, hombre, no, esa estrategia no ¿Qué es lo está que pasa en funcionando. Puerto Mira, Plata? Con la fuerza del un pueblo. wikisito yo puedo Y la aportar gente de cualquiera, con cualquiera, un wikisito puedo aportar. Que el, No, can- unos el zapatos. candidato a la fuerza del pueblo será Leonel Llegan Fernández. zapatos. más que los que se van. Mire, él habló de eso Bueno, también. bueno, Habló bueno, de Llegan más, ya que mucho juramentaciones. más, Yo mucho vi el más. otro día a que los que Radamés se van. Jiménez juramentando unos haitianos y un tú influencer y quieras. una ¿Cómo que vaina de haitiano? eso. Nombre Sí, por un nombre. haitiano. Mira, ¿puedo Bueno. decir algo? Claro que sí. Por eso que usted viene aquí. Que usted está copiando a Leonel con el afro. Eso es para usted ganar allá en Santo Domingo Este. No, yo no imito a nadie. Es un tema de ánimo. Yo me ¿Qué le hizo milagro? No, Ey, he pero estado bueno. muy agripado, entonces no tenía mucho ánimo de... Todavía él tiene gripe. Tenemos 2 Lu- semanas en eso. Yo los remito a ustedes y a la gente que cree en la Biblia a que busquen a Lucas. Gustavo, usted que es el Entonces, mayor, ¿quién será el candidato Ese para ¿Qué Lucas. dice usted? Lucas? ¿Qué dice Ese es el que Lucas? dice Lucas entre Lucas y Juan Mejía. y se, No, Lucas. se levantarán hijos contra padres. ¿Cómo así? Y padres ¿Cómo así? contra Lo que hijos. pasa es que eso usted no Mira, puede sacarlo del Eso- contexto. no, No, son no, que se, contextos. déjelo que se exprese, que él tiene, el viejo tiene derecho a Pero eso hablar. es sobre Mira, los últimos no, no, tiempos. Él lee lo que dice, lo que Él no dice tiene- Lucas. Déjalo él que se exprese. No, él no tiene derecho a hablar. No le cuarten su Dice- libertad de expresión. No, Ismael, que es espérate. ateo. ¿Usted Ismael, cree que en es Dios? ateo. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Lucas se No enfrenta- hable de la Biblia, que usted no Lucas, cree en Dios. versículo 53. Usted no cree en Se Dios. Gustavo, enfrentarán eso el habla. padre contra su hijo y ¿Y el cuándo hijo tú contra leíste su eso? padre. Me pregunta. Me pregunta cuándo tú leíste eso. Lucas ¿Usted no cree en 12, Dios? versículo 53. Pero que cuándo tú leíste eso. Ahora, si, oiga, En la Biblia- si el cardenal de la capital, el Vaticano, está dudando de unos cuartos y le pusieron uno al lado, ¿qué Gustavo cite la Biblia? Podemos esperar cualquier vaina. Dice, ¿estoy yo apostrofando o estoy difamando? Mire, la eso, tenemos que ir a la Biblia. pausa. Leonelito, señores. Onielito, Es la Biblia. una pregunta, Onielito, para ti, para que se vayan a la pausa. Mira, ¿por qué no? ¿Quién crees tú que será el candidato de la fuerza del pueblo? Radamés Jiménez. Si no lo contestó el hijo, ¿por qué Peñita, debo Peñita. contestarlo yo? Vamos a la Peñita, pausa. Panorama FM 96.9